Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán para traerles un nuevo capítulo del fanfic. Espero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones, así podemos llegar a muchas más personas. También para recordarles que el link de los fanfics se encontrará abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, que empiece fanfic. Adiós. Hola mis queridos suscriptores, les habla Fix Guzmán solo para recordarles que si quieren apoyar al canal pueden hacerlo suscribiéndose, te estaré muy agradecido si decides apoyar al canal, también para recordarle que el link de los fanfic está abajo en la descripción y sin nada más que decir que empiece el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Jujutsu Kaisen. Convertirse en el más fuerte como Yuji Itadori, autor. El Hyujitsugui capítulo 16. Capítulo 16. 5 califica la historia. De esta manera las personas interesadas podrán encontrarlo más fácilmente. 2. Itadori había fallado, de una manera que no podía perdonarse a sí mismo. La muerte de Junpei, después de salvar a su madre, era una posibilidad que no había considerado. Él era un tonto. 2. Debido a su tontería, no solo Junpei estaba muerto, sino también docenas de otros estudiantes que no tenían absolutamente ninguna conexión con el mundo Jujutsu. 2. Comentario: intentar mejorar las cosas solo hizo que el resultado fuera mucho peor de lo que debería haber sido originalmente. 2. Sintió tristeza, remordimiento y rabia por las vidas perdidas. Sintió odio hacia sí mismo. Tan concentrado en sí mismo, había olvidado que el mundo que lo rodeaba aún podía verse afectado por sus propias acciones. Este ya no era un simple mundo de anime, ahora era el mundo en el que vivía, y si no actuaba en consecuencia, la gente moriría por su culpa. Eso era algo que podía ver claramente ahora. Y ya no ignoraría este hecho. «Dame un informe de la situación», preguntó Nanami, e Itadori, parándose a un lado, se secó los labios antes de decirlo. «Todos los estudiantes están». Itadori estaba claramente incómodo con sus siguientes palabras, y Nanami se dio cuenta rápidamente. «Muertos. Llegué demasiado tarde». Nanami no respondió a la información, pero estaba claro por su ceño que le había molestado. «¿Qué pasa contigo?» Itadori movió los hombros y, apretando los puños, rápidamente se diagnosticó a sí mismo, frunciendo el ceño mientras levantaba los puños. «Estoy bien, ese idiota no consiguió ningún golpe limpio». Maito, emergiendo de los escombros a los que había sido arrojado, sacudió la cabeza mientras se limpiaba la sangre de los labios, su mirada se volvió seria mientras se volvía hacia los dos hechiceros que interactuaban. Pero Nanami, notando el sangrado y los moretones en todo su rostro, levantó una ceja en cuestión y sus ojos se volvieron para mirar a Itadori. «Itadori, ¿qué son esos moretones?» Itadori parpadeó por un momento y, recordando que Maito no debería haberse afectado por los ataques de hechiceros comunes, respondió rápidamente. «Le golpeé bastante fuerte en la cara». Frotando su puño, Itadori dio una pequeña sonrisa desdeñosa. «No logró hacer mucho». «¿Te tocó?» «Sí, pero creo que Sukuna debe haberlo detenido o algo así». «Ya veo». Nanami se quedó pensativa por un momento. «Mis ataques no lo afectan, pero puedo detenerlo. Lo colmaremos de ataques desde todas direcciones y en ese momento lo exorcizaremos». 2. Al ver al adolescente asentir con la cabeza, Nanami tomó su propia posición, sujetando firmemente el mango de su espada sin filo mientras estaba a punto de avanzar. Maito, al ver a los dos listos para la batalla, suspiró molesto mientras transformaba su brazo en una espada. «Primero necesito acabar con el hechicero de primer grado, puedo dejar a Itadori y Yuji para más tarde», pero mientras formulaba su plan, Maito rápidamente saltó para esquivar un puñetazo que se estrelló contra el suelo donde había estado parado momentos antes. «¿Se hizo más rápido?» Maito cuestionó en su mente, sus ojos regresaron a Itadori para ver al chico mirándolo con una mirada asesina. Nanami, al ver que la maldición se retiraba, rápidamente cubrió la distancia entre ellos. Maito levantó su brazo afilado lo suficientemente rápido como para bloquear un ataque de su espada sin filo. Pero justo cuando estaba a punto de contrarrestar el ataque del hechicero, se giró para bloquear un puño, el ataque lo golpeó directamente en la cara y lo empujó hacia Nanami, quien siguió con un golpe limpio de su espada sin filo en su cuello. «Mierda». A punto de ser tragado por un torrente de ataques, Maito saltó, su cuerpo se deformó en una bola de carne mientras innumerables espinas explotaban en todas direcciones.
Pero los dos hechiceros no se dejaron intimidar, simplemente se alejaron mientras rompían las espinas que amenazaban con golpearlos, cavando hasta poder alcanzar la bola de carne. Pero cuando llegó hasta él, Maito cambió de forma una vez más, su cuerpo adoptó una forma infantil mientras saltaba para esquivar la espada de Nanami, que se estrelló contra el suelo. Auge. Pero al ser golpeado justo cuando Itadori parecía estar esperando su cambio de forma, Maito se fue volando mientras la sangre salía de su boca, su cuerpo rebotó en el suelo unas cuantas veces, antes de regresar rápidamente a su forma normal y ponerse de pie. ¿Leyó mis intenciones? Agarrándose el pecho, Maito respiró profundamente mientras intentaba recuperarse. Si sigo así, ciertamente moriré. Necesito alejar a Itadori Yuji. Maito, dando una pequeña sonrisa, abrió la boca y empezó a regurgitar algo. Oh. Pero mientras esperaba tener tiempo para terminar el proceso de expulsar a los humanos encogidos de su estómago, sus ojos se abrieron cuando los dos hechiceros cubrieron la distancia entre él. No golpeas a alguien que vomita. 7 Auge. Al recibir un fuerte golpe en la barbilla, su cabeza fue empujada hacia arriba, antes de que otro fuerte golpe lo empujara hacia abajo, haciéndolo tragar nuevamente. Mierda. Necesito alejarme antes. 2 A punto de retirarse, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la espada de Nanami lo golpeó de lleno en la mandíbula. Itadori rápidamente lo agarró por el cabello y lo jaló hacia una rodilla, antes de que los dos hechiceros comenzaran a castigarlo con una ola imparable de ataques que atrajo más y más. Más sangre de la maldición. 6 Pero mientras los incesantes ataques continuaban, Itadori entrecerró los ojos cuando Maito echó la cabeza hacia atrás, los pies de la maldición firmemente plantados en el suelo mientras parecía a punto de abrir la boca. Esto es todo. Volviéndose hacia Nanami, Itadori rápidamente agarró al hechicero mayor por el cuello de su camisa, tirándolo lejos y confundiéndolo. 2 Expansión de dominio. Autoencarnación de la perfección. Al ser golpeado por la barrera de dominio en expansión de la maldición, Itadori rápidamente saltó para aterrizar firmemente encima, su sonrisa se ensanchó mientras una gran cantidad de energía maldita se acumulaba en su puño. Itadori, no hagas eso. Gritó Nanami en un intento de detenerlo, pero fue en vano ya que el puño de Itadori cayó sobre la barrera, rompiéndola y abriendo un pasaje por el cual Itadori cayó. Niño idiota, exclamación de cierre. Maito, quien ya estaba enojado por no haber podido capturar a Nanami en su expansión de su dominio, sintió las venas de su frente explotar al ver caer a Itadori. Mierda. Te lo advertí, ¿no? Que no habría una segunda vez. 3 Con la voz de Zuko sonando en su mente, los ojos de Maito se abrieron cuando 3 cortes amenazaron con dividir su cuerpo por la mitad, su brazo colgando de una fina capa de carne. Cayendo de rodillas, la maldición respiró pesadamente cuando todo el daño en su cuerpo finalmente pareció golpearlo. El agotamiento por utilizar la expansión y recibir los recortes de Sukuna había sido el detonante. Maito había llegado a su límite. Pero eso estaba lejos de significar que la pelea había terminado. Porque solo terminaría cuando un lado muriera. Auge. Al ser golpeado por una patada en la cara, Maito rodó hacia atrás mientras todavía luchaba por restaurar su cuerpo de los cortes, la sangre brotó de su nariz mientras apuñalaba sus dedos en el suelo para detener su impulso. Mierda. Si ese es el caso, lo usaré todo de una vez. Maito, expandiendo su cuerpo tanto como pudo en ese momento, lo transformó en una extraña masa de carne con brazos y ojos en cuestión de segundos, Itadori mirándolo con disgusto en su expresión mientras aceleraba hacia la maldición. ¿Crees que convertirte en un pedazo de mierda te salvará? Retirando su puño, Itadori dejó que su energía maldita explotara, apretando los dientes mientras lanzaba su puño. Auge. Cuando el enorme cuerpo de Maito explotó como un globo, Itadori rápidamente movió su mirada hacia la tapa de una alcantarilla y su visión captó una forma pequeña y deformada de Maito tratando de alcanzarlo. Y señalando con la punta de su dedo, Itadori entrecerró los ojos. Desde que devoró el dedo en la casa de Junpei, se dio cuenta de que su conexión con la energía maldita de Sukuna se había vuelto aún más fuerte. Podía sentir que era capaz de incorporar una pequeña parte de la técnica del rey maldito. No sabía si era suficiente usar sus técnicas, pero tenía un pequeño sentimiento en el fondo de su mente de que podía hacerlo. Era como un sentimiento que le gritaba que intentara. Y por eso iba a intentarlo. En ese momento, no tenía sentido no hacerlo.
Al final, solo tenía que ganar él mismo. Desmantelar. 14. Cortar. Maito, a punto de alcanzar la tapa de la alcantarilla, abrió mucho los ojos cuando sintió que le cortaban la carne de su pequeño cuerpo, su único brazo se partía por la mitad, mientras rápidamente se escurría a través de la tapa. 3. Nanami, que lo había alcanzado momentos antes, rápidamente golpeó la tapa de la alcantarilla, destruyéndola y abriendo el camino a la alcantarilla. Mierda. Nanami, sacando el teléfono celular, rápidamente marcó el número de Ino. Itadori, quien en ese momento estaba mirando a Nanami con un poco de fatiga en sus ojos, de repente sintió que sus piernas se debilitaban, su cuerpo cedía mientras sostenía su rodilla. ¡Qué ridículo desperdicio de energía maldita! Respirando pesadamente, intentó levantarse, pero la falta de fuerza en sus músculos se lo hizo imposible en ese momento. Sukuna, vete a la mierda con tus ridículas y malditas reservas de energía. 4. Vamos tras él también, Itadori. Nanami, volviéndose hacia Itadori, se sorprendió al ver al niño en el suelo. Lo siento, Nanami. Creo que gasté demasiado mi energía. Poniendo su mano en el suelo, intentó levantarse una vez más, pero nuevamente, su cuerpo cedió. Mierda, tienes que irte. Él es demasiado débil. Apretando los dientes con ira, le gritó a Nanami que continuara. Mierda, mierda, mierda. Apretando la tela de su ropa, Itadori frunció el ceño. Al final, el corte fue demasiado débil. Su cuerpo aún no estaba listo para utilizar las técnicas de Sukuna a su máxima capacidad. Pero aún así, fue sin duda un logro. Significaba que podía asimilar las técnicas del rey maldito. En ese momento, había dado otro salto para volverse fuerte. Era una pena que no hubiera podido matar a Maito en el proceso. 13. Comentario 42. Comentario. Votar 1 restantes. Capítulo 17. Capítulo 17. Mi hijo, Junpei. Quiero a mi hijo. Por favor, Junpei. Itadori podía sentir la agonía de la que alguna vez fue una madre amorosa y protectora con su hijo. Nagi Yoshino, así se hacía llamar. Al menos, así solía llamarse a sí misma, antes de que Maito la convirtiera en un montón de carne gigante que vivía solo porque quería ver a su hijo por última vez. Itadori no tenía palabras para describirlo. Verla sufrir solo lo hizo sentir más culpable. Todo esto, todas las muertes en la escuela, incluida la muerte de Junpei y el horrible destino de su madre, fueron su responsabilidad. Nunca podría escapar de ello, era algo con lo que, a partir de ese día, viviría por el resto de su vida. Y eso lo entendió muy bien. Como hombre adulto, sabía que tenía responsabilidades y que sus acciones no solo lo afectaban a él, sino también a las personas que lo rodeaban. Pero ahora, viviendo como un Itadori, tenía que entender que sus acciones no solo ponían en riesgo a las personas que lo rodeaban, pero también gente que no tuvo nada que ver con él. Las maldiciones, especialmente Maito, no dudarían en matar a miles solo para afectarlo. Lo único que les importaba era Sukuna, e Itadori tenía que lidiar con eso. Ahora era un hechicero y mucha gente dependería de él. El futuro de sus aliados, y de miles de personas, dependía de hasta dónde pudiera llegar y de cuánta ventaja pudiera aportar al bando de los hechiceros. Sabía que no podía hacerlo todo por sí mismo, pero mientras se volviera más fuerte, confiaba en que no permitiría que algo como esto volviera a suceder. Acercándose a la mujer ahora deforme, Itadori dejó que su mano descansara suavemente sobre su piel. Y por un momento pareció cesar en sus súplicas por su hijo, dejando que el silencio se volviera palpable en el aire. Perdóneme, señorita Yoshino. Itadori se disculpó honestamente ante ese silencio. No pude salvar a su hijo. En esa situación, no podía hacer mucho para salvar a la mujer de su condición, pero y lo menos que podía hacer era dejarla descansar en paz. No quería mantenerla con vida para que siguiera sufriendo. Pero te prometo que lo vengaré, así que descansa ahora. Dejando que la energía maldita fluyera desde su brazo hacia el cuerpo de la mujer, Itadori cerró los ojos mientras su respiración comenzaba a debilitarse gradualmente. Espero que puedas encontrar a tu hijo del otro lado. Pero mientras la mujer cerraba lentamente los ojos para entrar en un sueño eterno, Itadori abrió los ojos cuando una voz femenina, diferente a la distorsionada anterior, sonó frente a él. Muchas gracias. Y fue con un agradecimiento final que esa hermosa mujer se despidió de este mundo. Feliz de tener la oportunidad de reencontrarse con su hijo. Adiós, señorita Yoshino.
2. Al abrir lentamente los ojos para ver una escena sangrienta, Sukuna pudo ver las costillas de lo que debió ser un esqueleto estirándose interminablemente a su alrededor. Este era su dominio innato, el lugar al que estaba confinado mientras estuviera atado al niño. Yuji Itadori. Así que al final, realmente asimiló parte de mi técnica maldita. Sentado en su trono, Sukuna se rascó la barbilla con una mirada indiferente. ¡Qué interesante! Ver al chico usando su técnica maldita realmente sorprendió a Sukuna. No era algo que esperaba que sucediera, pero por lo que parece, el chico debe haber tenido un cuerpo realmente especial. Eso, por muy interesante que fuera, resultaba molesto. A pesar de que Itadori había captado su interés, verlo usar su técnica tan descuidadamente lo irritó. ¿Qué es más? Un chico tan insignificante usando mi técnica, me pone de los nervios. 5 No podía aceptar que el chico eventualmente asimilara completamente su técnica maldita. Eso sería como un puñetazo en el estómago a su orgullo. Sukuna se negó a permitirlo. Pero no importa, es solo cuestión de tiempo. Pero dejando esas palabras flotando en el aire, apoyó la barbilla en el puño y cerró los ojos lentamente para poder volver a dormir. Felicitaciones, Yuji. Caminando por los pasillos de la casa en la que lo retenían, se sorprendió cuando Gojo apareció de repente detrás de él. Oh, Gojo-sensei. Volviéndose para mirar a Gojo, Itadori vio al hombre con una pequeña sonrisa en sus labios. Te has vuelto mucho más fuerte, Yuji. Te felicito por eso. Gojo, con su habitual actitud alegre, tomó algo de su espalda y se lo mostró a Itadori. Un cuchillo, nuevo. 10 Itadori parpadeó al ver la espada colocada frente a él, y tomándola de las manos de Gojo, notó que no tenía nada de especial. ¿Qué se supone que significa eso? Pronto se dio cuenta de que en realidad no era un regalo, sus ojos se movieron hacia adelante para ver a Gojo esbozar una sonrisa peligrosa. Todavía tenemos 15 días hasta el evento de buena voluntad, así que hasta entonces, aprenderás cómo imbuir perfectamente tu energía maldita en un objeto maldito. Itadori no mostró mucha reacción a las palabras del maestro, sus ojos recorrieron la espada en sus manos por un momento antes de que su atención volviera al hombre. Y te lo advierto de inmediato. No será fácil. Sígueme. Al ver a Gojo darse la vuelta y comenzar a correr, Itadori miró un reloj en la pared, que marcaba exactamente las 11 p.m. Rascándose la cabeza con irritación, empezó a seguir al profesor. ¿Se ha vuelto loco? 5 Comentario 27 Comentario. Votar 1 restantes Capítulo 18. Capítulo 18 2 Únete a mi discordia. Discord.gg Weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con anticipación, aquí está mi Patreon. 3 capítulos avanzados, probablemente algunos más durante la semana. Patreon.com Weblink también puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la platier. Espero que disfrutes la lectura. Para aquellos curiosos sobre el calendario de actualizaciones, 1 capítulo por semana, todos los domingos. 1. ¡Qué montón de porquería! Aprendiste en 3 días. Esperaba que tardaras al menos hasta el festival. 5 En medio de una sala de entrenamiento, Itadori observó la energía maldita parpadear alrededor del cuchillo que Gojo le había dado. Pero a diferencia de otras veces, cuando la energía maldita fluía caóticamente, esta vez fluía a través de la espada de manera controlada, una indicación de su nuevo control sobre su energía maldita. Gojo, a solo unos metros de él, aunque estaba muy contento con la actuación del chico, no pudo evitar sentirse un poco molesto. Había planeado que este entrenamiento durara al menos una semana entera, por lo que ahora tendría que pensar en otra cosa en lugar de relajarse, que era lo que tenía planeado para el resto de la semana. Otra misión, tal vez. No, el último había sido demasiado caótico. Gojo quería que Itadori pudiera dejar estos recuerdos a un lado mientras él podía concentrarse en otra cosa. De hecho, ese era el objetivo de esta formación. Itadori ya tenía un control decente sobre el flujo de su energía maldita. Enseñarle a imbuir energía maldita en armas cuerpo a cuerpo no era realmente necesario, ya que Gojo se había dado cuenta de que el talento del niño estaba en sus puños. 6 Pero Gojo quería distraer la mente de su alumno. Itadori podría ser bueno ocultando sus propios pensamientos, pero el hechicero pudo ver que estaba bastante angustiado por los acontecimientos de hace unos días.
Pero todo su plan se había desmoronado después de que Itadori supiera tan rápido. Rascándose la cabeza, Gojo claramente estaba pensando en lo que debería hacer a partir de ese momento. Pero mientras tenía su propio monólogo interno, Itadori parecía distraído por algo más. Y pensar que realmente logré usar la técnica de Sukuna. Itadori no se había detenido a pensar en lo que había sucedido en la escuela durante los últimos días, porque todavía se sentía un poco mal por los acontecimientos. El entrenamiento con Gojo había servido para distraerlo un rato. Pero en este punto, no podía simplemente ignorar la habilidad que acababa de adquirir. Una técnica que podría cambiar por completo el curso de los acontecimientos por venir. La técnica innata del rey de las maldiciones. Mirando su mano con poca emoción en su rostro, Itadori recordó la sensación de usar Dismantle por primera vez. Esa sensación de tener una parte gigantesca de tus reservas de energía malditas consumidas de una sola vez, solo para terminar con un corte que ni siquiera había servido para partir por la mitad a un debilitado Maito. Incluso si ahora tuviera acceso a los recortes, solo le servirían a Itadori como apoyo. Se dio cuenta de que debido a que su cuerpo no había sido completamente envuelto por la técnica de Sukuna, sus cortes aún eran demasiado débiles. Usarlos de la misma manera que Sukuna sería simplemente un desperdicio innecesario de energía. 6 Quizás Cleave funcionaría mejor, pero Itadori no estaba seguro de poder usarlo tan pronto. Era un nivel por encima de lo que incluso había dominado. 10 No, esta no era una técnica en la que él pudiera concentrarse todavía. Quizás podría usarlo de vez en cuando para entenderlo mejor, practicarlo para poder aprender a lanzar cortes con cada vez más control. Pero hacerlo no aumentaría su vínculo con la técnica de Sukuna. Comer más y más dedos. Además, tenía otras cosas en las que concentrarse. Tu propio dominio innato. 2 Hola. Tierra a Yuji. ¿Hay alguien ahí? Parpadeando mientras una mano se agitaba frente a su rostro, Itadori se giró para mirar a Gojo con una pequeña sonrisa. Parece que estás pensando demasiado. Itadori, al escuchar al hombre decirlo, lentamente se giró hacia sus palmas. Tu dominio innato, originalmente no se suponía que Itadori lo tuviera. Era algo completamente nuevo y bastante emocionante. Pero la situación no era muy positiva, ya que no tenía ningún conocimiento al respecto y no creía poder hacer nada nuevo. Quizás por eso pudo utilizar la técnica de Sukuna tan rápido. ¿Era esta su técnica innata? La capacidad de asimilar las técnicas de los brujos y las maldiciones. Itadori no tenía idea. Él fue la última persona que pudo responder cualquiera de estas preguntas. Pero afortunadamente, tenía a alguien que al menos podía iluminar un poco su mente. Fue considerado el hechicero más poderoso de la era moderna. Gojo Satoru, que estaba justo frente a él. Sensei, necesito decirte algo. ¿Y qué clase de idiota sería si lo desperdiciara? Al abrirse la puerta de un restaurante sonó una campana, lo que llamó la atención de la mayoría de los clientes del lugar. Curiosos, su atención rápidamente volvió a sus propias mesas cuando vieron a un chico que parecía llevar algún tipo de uniforme extraño, su cabello negro y extrañamente peinado le daba un aura de chico emo. La mayoría pensó que no había nada especial en este nuevo visitante. Hola, Fushiguro. Por aquí. Megumi, que estaba buscando a alguien a su alrededor, se giró cuando escuchó su nombre y sus ojos se posaron en un Itadori que lo saludaba desde una mesa. Supongo que te adelantaste, ¿no? Megumi, quien pronto se acercó a la mesa, entrecerró los ojos cuando vio un plato de ramen frente a Itadori. Lo siento. Itadori se frotó la nuca con una pequeña sonrisa cuando Megumi hizo el comentario. Te tomaste tu tiempo y yo tenía hambre. Con un suspiro, Megumi se sentó frente a su compañero, Itadori le hizo una señal al camarero para que les sirviera. ¿Cómo has estado? Megumi se apresuró a preguntar. Había pasado más de un mes desde la última vez que se vieron, por lo que era natural que quisiera saber cómo estaba su amigo. Itadori, al escuchar esa pregunta, pareció dudar en abrir la boca por un momento, antes de que una pequeña sonrisa apareciera en sus labios. Estoy bien, ¿cómo están tú y Kujisaki? No y algo había sucedido, Megumi podía verlo claramente. Ya tenía algunas sospechas cuando Gojo parecía evitar contarle sobre las misiones de Yuji, pero ahora, Megumi estaba completamente segura. Algo malo había pasado. Suspiró, pero con un suspiro decidió dejarlo pasar.
No era alguien que obligaría a otra persona a decir lo que les molestaba. Nos va bien, hemos estado practicando para el intercambio entre colegios con los alumnos de segundo año. Itadori asintió y, comiendo algunos de sus fideos, volvió su atención a Megumi. Parece que te has vuelto más fuerte. Comentó Itadori mientras miraba a su amigo un poco más de cerca. Parece que has estado practicando mucho. Megumi se cruzó de brazos, sus ojos descansando en la mesa por unos segundos mientras parecía perdido en sus pensamientos. No había dejado de pensar en los acontecimientos del internado. Aunque sabía que no tenía posibilidades de ganar, no pudo evitar sentirse culpable. Para escapar, Itadori se quedó atrás. Megumi había abandonado a un compañero, solo para poder salvarse. Patético, eso había sido patético, incluso para alguien como él. Él no quería que eso volviera a suceder. Quería ser más fuerte, para sí mismo, para sus propios objetivos, pero también para las personas cercanas a él. Itadori, no voy a perder más. 19. Ese era su objetivo, al menos por ahora. Itadori parpadeó ante la repentina declaración del chico, su sonrisa se ensanchó mientras asentía. Eso es bueno, porque tampoco tengo intención de volver a perder. 6. Comentario 37. Comentario. Votar 1 restantes. Capítulo 19. Capítulo 19. 2. Únete a mi discordia. Discord.gg weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con anticipación, aquí está mi p@treon. 3 más capítulos. p@treon.com weblink. También puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la platier. Espero que disfrutes la lectura. ¿Ya tienes una idea de cómo funciona el evento, no? Caminando por Jujutsu High, Gojo le preguntó a Yuji a su lado, el chico mirando a su alrededor con un poco de interés. Nanami me dio un breve resumen. Habían pasado 2 meses y Itadori finalmente había regresado a la escuela. Habían pasado muchas cosas, lo que le dio la impresión de que había pasado mucho más tiempo desde la última vez que puso un pie en el lugar. Sintió que tenía que familiarizarse nuevamente con su entorno. Eso es bueno, porque me aseguré de entregar los souvenirs con anticipación. Así que te traje con poca antelación. Itadori parpadeó y entrecerró los ojos mientras se volvía hacia el maestro. Espera, ¿cuánto falta para que comience el evento? 30 minutos. Entonces creo que será mejor que te des prisa y conozcas al resto de los estudiantes. Los ojos de Itadori se abrieron y antes de que Gojo pudiera despedirse, el niño desapareció, corriendo a toda velocidad mientras intentaba sentir la energía maldita de Megumi Onobara. Entiendo. ¿Y no pasó mucho tiempo antes de que los encontrara? Una vena le saltó en la frente cuando se dio cuenta de que estaban reunidos al otro lado de la escuela. Me trajo al otro lado de la escuela a propósito. Estúpido. Gojo, al ver desaparecer a su alumno, de repente estornudó, lo que le hizo mirar a su alrededor con curiosidad. Él llega tarde. En las instalaciones de la escuela, los estudiantes de Tokyo Jujutsu High se reunieron para idear un plan para ganar el torneo. Y mientras esperaban que apareciera el único de ellos, Maki fue quien declaró que llegaba tarde. ¿Crees que ha pasado algo? Nobara, mostrando su preocupación, le preguntó a Megumi, quien estaba sentada mientras observaba la entrada. 4. No puedo decirlo. Pero sin saber qué pudo haber pasado, simplemente declaró su falta de conocimiento. Con un gruñido, Maki se sentó mientras apoyaba su barbilla en su puño, claramente impaciente. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Con un nuevo miembro, necesitamos cambiar nuestras estrategias. Bueno, eso dependerá de lo que pueda hacer. Dijo Panda, quien estaba abrazado a una viga de soporte. Ha estado entrenando con Sensei durante los últimos 2 meses, así que ciertamente es más fuerte. Megumi, viéndolos a los dos discutir cómo implementar los planes de Itadori, recordó lo que había sucedido en el internado. Itadori era extraordinariamente resistente, y aunque no podía usar energía maldita para fortalecer su cuerpo, aún era capaz de resistir innumerables ataques de una maldición de nivel especial, así como intercambiar golpes, incluso si no dañaba la maldición. Con todo esto en mente, se mostró seguro de decir las siguientes palabras. Pero incluso antes de eso, si todos los de la escuela secundaria de Tokio y Kioto pelearan sin usar energía maldita, entonces estoy seguro de que Itadori ganaría. 9. Maki, al ver a Megumi decirlo con tanta confianza, esbozó una pequeña sonrisa.
Considerando que se había enfrentado a todo, no era difícil creer sus palabras. Interesante. Pero mientras buscaban discutir la inclusión de Itadori en los planes después de la información de Megumi, se volvieron hacia la entrada cuando se escuchó el sonido de arrastrar. Perdón por el retraso. Respirando profundamente, un Itadori se reveló mientras caminaba por la puerta, el sudor goteaba por su rostro como si acabara de correr un maratón. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que comience el torneo? 25 minutos. Panda simplemente habló, lo que causó que Itadori abriera la boca con incredulidad. ¿Qué? Llegué tan rápido. Mierda, debí haber ahorrado energía, ahora me siento tan sudoroso como un cerdo. Moviéndose entre el grupo, Itadori se sentó junto a Nobara. Pero mientras respiraba profundamente, no se dio cuenta de las miradas que recibía de los estudiantes de segundo año. Ojos vigilantes, principalmente con sospecha, al fin y al cabo, él era el receptáculo de su cuna, la maldición más poderosa que jamás había existido. 7 era normal que sospecharan de él. No sabían cuándo podría perder el control. Hola, Itadori. Pero cuando Itadori contuvo el aliento, sus ojos se abrieron cuando escuchó su voz, giró la cabeza para ver a Nobara a su lado. Escuché que tú y Fushiguro salieron a comer hace unos días. Itadori, permaneciendo en silencio, sintió que la conversación acababa de entrar en territorio peligroso. Porque eso me recuerda. Y ni siquiera tuviste la decencia de invitarme, ¿verdad? ¿Cuándo hice algo mal y mi esposa me regañó? Itadori, sintiendo los pelos de su nuca erizarse, esbozó una sonrisa nerviosa mientras levantaba las manos en defensa. Ya sabes cómo es. Sensei me pidió que no invitara a más de una persona a la vez. Gojo no había dicho nada al respecto, Itadori solo necesitaba una excusa para salir de esto. Pero por la intensa mirada que estaba recibiendo, no pareció funcionar. La próxima vez pagarás por todo. Declaró Nobara, lo que hizo que los ojos de Itadori se abrieran al recordar la cantidad de comida que había comido durante su primera misión. 12 podría ir a la quiebra en cualquier momento. Al ver la interacción entre los dos, los estudiantes de segundo año inmediatamente se dieron cuenta de que Itadori definitivamente no era una amenaza para ellos. De hecho, en ese momento, Nobara parecía mucho más amenazante. Muy bien, ya que estás aquí, finalmente podemos elaborar nuestro plan. Maki, llamando la atención de todos. Entonces presta mucha atención. Seguramente todo vendrá directamente hacia nosotros e intentará aplastarnos. Es un monstruo y me temo que incluso si lo enfrentáramos juntos, aún así seríamos aniquilados. Así que estábamos pensando en dejar que Panda o Fushiguro lo frenaran, pero Itadori, eso te lo dejamos a ti. No tienes que vencerlo, solo retrasarlo. Puedes hacer todo lo posible. Panda asintió. Itadori asintió. Según sus recuerdos, debe haber sido alguien muy fuerte. Itadori podría decir que si hubiera sido él hace unos días, tal vez no habría tenido ninguna esperanza de vencerlo. Pero en este punto, esa desconfianza en la victoria había desaparecido. Estaba seguro de que podía vencerlo, e incluso así, quedaría suficiente energía para poder lidiar con Anami más tarde. Pero en cualquier caso, la victoria no era su objetivo. Simplemente lo mantendría el tiempo suficiente para que comenzara el ataque de la maldición. Luego usaría el apoyo de todo para exorcizar a Anami. Dejarla escapar estaba fuera de discusión. 26 Votar 1 restantes capítulo 20. Capítulo 20 Únete a mi discordia. Discord.gg Weblink, nuevo enlace. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con anticipación, aquí está mi p@treon. 3 más capítulos. p@treon.com Weblink también puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la Platier. Espero que disfrutes la lectura. Reunidos a la entrada del bosque, el grupo de Tokio esperaba el inicio del torneo. Con toda la estrategia en marcha, cada uno de ellos ya sabía lo que había que hacer. Y cuando aún faltaban unos minutos decidieron hablar entre ellos. Yuji, pero mientras Itadori hablaba con Megumi y Nobara, se dio vuelta cuando escuchó su nombre y vio a Maki parada frente a él. Olvidé preguntarte cuando estábamos trabajando en el plan. Levantando la mano, Maki extendió los dedos en señal de querer algo. Devuélveme mi Tozama.
Itadori, al escuchar el pedido de la chica, tardó un poco en entender lo que quería, pero pronto su mente volvió a los acontecimientos ocurridos en el internado, cuando el cuchillo que estaba usando se rompió al intentar cortar la maldición de grado especial. Oh, y rápidamente recordó que debía ser de Maki. Uno se rompió. Pero en este punto, no tenía sentido mentir, por lo que Itadori fue bastante directo en sus palabras. Pero por el rostro inexpresivo de Maki, tal vez ser tan directo no era la mejor opción. ¿Roto? 3 Megumi y Nobara se alejaron rápidamente, lo que provocó que Itadori los mirara con incredulidad. Si bien la situación parecía que iba a volverse un poco intensa, Itadori se sintió aliviado cuando sonó el megáfono. Solo 1 minuto para que comience el evento. Quédate con la voz de la encantadora Utaime Sensei mientras te anima. Es inevitable que algunas personas salgan lastimadas, así que, sírvanse un poco, se acabó el tiempo. ¿Qué? Hola Gojo. ¿Y ahora el torneo? Comienza. Con el inicio del evento declarado, el grupo se movió rápidamente, avanzando juntos hacia el bosque. Espera la señal para dividirse en grupos. Contamos contigo, Yuji. Maki habló, y Itadori asintió. ¡Guau! 2 El lobo negro de Megumi siguió al frente del grupo, deteniéndose cuando una maldición que parecía una araña descendió frente a ellos a través de una telaraña en una rama. Una maldición débil. Panda lo notó, y Maki rápidamente sacó su lanza. Senpai. Esperar. Pero antes de que pudiera avanzar, Megumi la llamó mientras su lobo ladraba angustiado. Auge. Y apareciendo de repente mientras unos árboles eran destruidos, todo se mostró ante ellos con una enorme sonrisa. Excelente. Todos están aquí. Vamos. Ven y enfréntame todos a la vez. Oh. Pero antes de que pudiera continuar, sus ojos se abrieron cuando un zapato se le acercó a la cara y lo golpeó de tal manera que echó su cabeza hacia atrás y lo hizo tambalearse. 3 Romperlo. Todos desconcertados, el grupo se dividió rápidamente, dejando solo a Itadori para enfrentar al hechicero de primer grado. Ese fue un gran éxito. Sacudiendo la cabeza, todo se sonó la nariz para expulsar la sangre acumulada, con una sonrisa ampliándose en sus labios. Hice un buen daño. Itadori se dio cuenta y, colocándose en posición, se preparó para un contraataque. Mientras no me golpeen en ningún punto vital, puedo mantenerlo a raya todo el tiempo que sea necesario. Ahora voy a contraatacar, primerizo. Itadori levantó su defensa mientras el hechicero levantaba su puño, preparándose inmediatamente para recibir el ataque. Recibe eso. 2 Auge. La maldición de la araña, que apareció frente al puño en el último momento, explotó en pedazos y la defensa de Itadori recibió todo el impacto del golpe. ¡Qué fuerza! Con el cuerpo empujado hacia atrás, Itadori mantuvo sus pies firmemente en el suelo, una sonrisa en sus labios mientras movía sus brazos para sacudirse el entumecimiento causado por el impacto. Es incluso más fuerte que los ataques de esa maldición de grado especial. ¿Realmente resististe mi golpe? Maravilloso. ¿Cuál es tu nombre? Todo estaba asombrado de que el chico de primer año frente a él hubiera sido capaz de resistir uno de sus golpes con tanta facilidad. Se dio cuenta de inmediato que el chico definitivamente era alguien que podía divertirlo. Itadori Yuji. Bien. Entonces, Itadori Yuji. Tengo una pregunta para ti. Con todo su extraño manierismo, se preparó para hacer la pregunta que sellaría el destino de su oponente. ¿Cuál es tu tipo ideal de mujer? Sí. Había olvidado que él hace ese tipo de preguntas. Itadori, al recibir de repente esa pregunta, se detuvo a pensar en una respuesta. En realidad, creo que nunca me detuve a pensar en ello. En su antigua vida, Mark había conocido a una mujer increíble, que había estado con él desde la escuela secundaria hasta la edad adulta. Su esposa era una mujer increíble en muchos sentidos. Hermosa, pero sobre todo, mentalmente fuerte. Quizás este era el rasgo que más lo había atraído hacia ella. Incluso en los peores momentos de su vida, ella estaba allí, apoyándolo firmemente, como si tuviera una confianza inquebrantable en él. Mierda, me estoy poniendo un poco emocional. Enfocar. Pero al final sabía que esa no sería una respuesta del agrado de todos. Necesitaba simplificar lo más sólidamente posible. Necesitaba detallar el cuerpo de su esposa de la manera más cruda posible. ¿Mi tipo de mujer?
Itadori, mirando intensamente a todo, simplemente dijo. Una mujer con un cuerpo atlético y muslos grandes, como Gina Carano. 18. Todo, al escuchar esa respuesta llena de sinceridad, se quedó helado por un momento. Recuerdos que nunca habían sucedido acababan de invadir su mente. 3. Lleno por un tiempo con Itadori que nunca había sucedido. Parece que nosotros dos estamos mejores amigos. Extraño. Pensó Itadori mientras veía las lágrimas correr por el rostro del hechicero. Pero incapaz de pensar demasiado en la situación, Itadori se puso en alerta cuando sintió la energía maldita de otros hechiceros surgir hacia él, entrecerró los ojos mientras se giraba hacia los árboles para ver a los estudiantes de Kioto en las ramas. Entonces todavía están planeando matarme, ¿verdad? Corriendo mientras numerosos disparos amenazaban con golpearlo, Itadori rápidamente notó que Miba frente a él estaba a punto de desenvainar su espada. Nuevo estilo de sombra. Simple, pero antes de que la chica pudiera completar su ataque, Itadori la sorprendió apareciendo frente a ella en un instante, agarrando su muñeca y arrojándola lejos, deshaciendo por completo su técnica. 3. Él simplemente me ignoró. De pie en el suelo, la niña observó a Itadori alejarse con rostro impasible. 9. Pero mientras Itadori continuaba alejándose, giró la cabeza cuando notó que Mechamaru saltaba a su lado, entrecerrando los ojos cuando el títere levantó la palma para formar lo que parecía una especie de rayo de energía. ¡Oh! Pero antes de que pudiera completar el ataque, la palma de Yuji lo golpeó de lleno en el estómago, su cuerpo volando entre los árboles. Palmera. Kamo, a punto de disparar con su arco, se sorprendió cuando se encontró en el suelo, girando su cabeza para ver a Itadori en la rama donde había estado segundos antes. Oye, te lo dije, ¿no? Kamo, saltando para esquivar un golpe de todo, se volvió hacia el hechicero de primer grado. Que mataría a cualquiera que se interpusiera en mi camino. No, no lo hiciste. 6. Lo que sea. Sal de aquí. Kamo, al ver que todo no tenía intención de dar marcha atrás, simplemente se rindió. Al final, sabía que no tenía ninguna posibilidad. Tienes que matarlo. Pero antes de retirarse, no se olvidó de decir. Eso dependerá enteramente de él. Con una sonrisa, todo se paró frente a Itadori nuevamente. Sigamos adelante, amigo mío. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.